elemento que em seu interior tem uma molécula que é capaz de cambiar, de modificar uma função em meu corpo. Se tenho dor de cabeça, por exemplo, tomo um fármaco e esse medicamento me vai solucionar a dor de cabeça. Se tenho uma infecção em meu corpo, tomo um fármaco e esse fármaco vai solucionar a infecção. Então, por definição, toda substância química que me altera a função de um organismo del ser vivo a nível molecular, a nível celular. Entenderam isso? Existem vários tipos de fármacos que nós podemos tomar, que nós podemos administrar, que nós podemos aplicar. E em farmacologia é fundamental entender esse elemento acá. Já? Quem mais falta? Seguramente tuvieron a matéria de patologia e se acuerdan de la tetrada del Celsius, ¿sí o no? Para ver como é isso. Dígame como funciona a tetrada del Celsius. 1, 2, 3. Vale um ponto para quem acerta. Tetrada del Celsius. Qual é essa? É dolor, calor, rubor e eritema. Bien, vale un punto, acá me recuerdo. Un punto extra por si acaso. ¿Ya? Así que ya puede pasar por siendo un difícil, pero ya puedes. Esse rubor, calor, tumor, dolor e impotência funcional. Rubor, calor, tumor, dolor e impotência funcional. De isso se trata nossa primeira parcial. Manejo de esses elementos. E esse elemento é importante se eu entendo que vai passar com a célula. Se tenha memória ou não tenha memória, gravem isso. Eu vou explicar isso 1, 2, 3 vezes e toda classe minha vai necessitar desse esquema. Incluso o pouco que ele sabe. De aqui a 10 anos, ele vai perguntar isso. Yeah? Porque é fundamental entender, não memorizar. Quando vocês estudaram a anatomia, histologia ou embriologia, se queiram também, su docente les dizia que a célula está formada por vários elementos, organela, por fósforo, por lípido, por proteína, por não sei o que, tem várias funções, pero em esto le hablava sobre a membrana celular que estava formada por uma capa bifosfolipídica. Em outras palavras, aqui agarro meu iPhone 14, já não se usa mais microscópio, só iPhone 14 agora, não? Le saco uma foto da célula e lo vou dar um zoom aqui, zoom por 14. Aqui tenho uma membrana celular. Essas bolitas são os lípidos e aqui eu tenho fósforo. Então, esse elemento que vocês estão vendo é isso de acá, uma camada bifosfolipídica. De forma natural, há um processo que vai morrendo algumas células, ou pode ser que venha, eu estava andando de bici, me caí, me ralei a rodilha, ou me patei, me choquei com a parede, e toda vez que há destruição ou morte celular, seja de forma natural ou de forma patológica, a célula perde sua integridade, perde suas membranas, perde sua capacidade de sobreviver. E como não há essa maneira, quando não há essa barreira, ante uma lesão, aqui está a camada bifosfolipídica. E que vai passar, tu corpo necessita literalmente eliminar isso que está por aí, porque não deveria estar aqui no corpo. Entenderam? Para eliminar, chama um elemento chamado fosfolipasa. Anotem isto, que ele vai sacar de problema. Toda vez que veja a terminação asa, como por exemplo, fosfolipasa é uma enzima. Isso deveriam haver aprendido em bioquímica. Asa significa enzima. E a função das enzimas são degradar, decompor, destruir, metabolizar certas substâncias. Como se chama essa enzima? Fosfolipasa. Me destruir fósforo
e me destrui lípidos dessa membrana que foi lesionada. Entenderam isso? Sim? Entendeu, Doc? Me explica. Qual a função da fosfolipasa? É vergüenza ou não entendiste? Va. La función de la enzima fosfolipasa es degradar, es destruir, metabolizar esos fragmentos que te sobraron de la destrucción celular. Toda vez que me viene algo al cuerpo, me destruye, se activa la fosfolipasa. Esa fosfolipasa va a decompor esos pedacitos que quedaron de la destrucción y me va a formar otra cosa. Ahora sí, ¿entendieron? ¿Sí? Perfecto. Cuando la fosfolipasa actúa, me genera, para que pueda actuar, se junta con el calcio y se forma la fosfolipasa A2. Está activada, nada más. La fosfolipasa solita no hace nada, necesita ser activada. Se junta con el calcio y forma la fosfolipasa A2. Y cuando esa fosfolipasa A2 actúa en los fosfolípidos de membrana, la membrana que estaba destruida, me forma algo llamado ácido araquidónico. ¿Y habían escuchado hablar sobre esto? Sí. Eso estudiaron en parto, ¿cierto? Y no hicieron caso a su docente, ahora lo vamos a necesitar. Esse ácido araquidônico é um outro produto do desejo, um outro produto desse metabolismo. E toda vez que tenho ácido araquidônico em meu corpo, o que tenho que fazer é ativar enzimas que o vão metabolizar, que o vão degradar. Aí, duas enzimas são fundamentais. Duas enzimas são fundamentais. La COX-1 y la COX-2. El nombre de la COX-1 es ciclooxigenasa. ¿Qué es ASA? Enzima. Entonces, lo que va a hacer la ciclooxigenasa 1 es metabolizar ese ácido araquidónico. Y lo que va a hacer la ciclooxigenasa 2, ¿ya? La COX-2, también es metabolizar ese ácido araquidónico. Solo que la COX-1, cuando actúa aquí, me libera, me genera, por ejemplo, moco para proteger el estómago del paciente. Aquí tengo, soy pésimo dibujando, el estómago del paciente, musculatura mayor, musculatura menor, etc. Dentro desse estômago eu tenho ácido clorídrico. O ácido clorídrico, o jugo gástrico é tão forte que poderia derreter uma mão de uma pessoa que lo ponga aí. E por que não derrete na parede do estômago? Porque há uma mucosa, um moco, que lo protege para que o ácido não lo degrade, não lo destrua. Entenderam? Quem produz esse moco? La COX-1. La COX-1 es responsable por proteger la mucosa gástrica, por proteger la pared del estómago. Y por si acaso, si no tengo COX-1, no tengo esa protección. Ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Preguntas ahí? ¿Ah? ¿Todos entendieron? ¿Entendió, doctor? ¿Entendió, doctora? Más o menos, diga, no tenga miedo. Tengo una célula que estaba por ahí feliz caminando por la calle y ¡pum! Le destruyeron. Esa célula ya no tiene más función, está muerta y se quedó solamente sus desechos, sus fosfolípidos de membrana, organelas y etc. El cuerpo viene, me activa la fosfolipasa A2 y esa fosfolipasa me va a degradar esos lípidos, esos fósforos que estaban, resultado de esa célula que murió. Al hacer esto, cuando la COX-1 degrada esse ácido araquidônico que resulta de aí, me protege o estômago, me aproveite esse desejo para proteger o estômago. Entenderam? Agora, se a COX-2 atua, me genera prostaglandinas pró-inflamatórias. São prostaglandinas que me vai avisar que algo está mal. Me vai generar dolor para que eu localize onde se está destruindo. Me vai generar rubor, calor, tumor, perca de la función
Entonces, la COX-1 me protege el estómago principalmente. Y la COX-2 me activa el proceso de la cascada de la inflamación. Es decir, me va a generar dolor, rubor, calor, tumor e impotencia funcional. ¿Entendieron o no? Sí, eso es tercer semestre, cuarto, no sé. Entonces, cuando le doy, por ejemplo, un paracetamol a un paciente, ese paracetamol me actúa bloqueando la COX-1 y me bloquea la COX-2. Aquí actúan la mayoría de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, tema principal de nuestro primer parcial. Por eso tienen que entender bien esto. ¿Conocen el diclofenaco? ¿Escucharon? ¿Ya tomaron? ¿Ya usaron? Ese fármaco por vía oral no puede dar por más de 7 días. El paracetamol no puede dar más por 7 días. El ibuprofeno no se puede dar por más de 7 días. Vale un punto. ¿Por qué? No por el hígado. Un punto. Última chance. Un punto. Porque si decimos que bloquea la COX-1 y la COX-2, ¿Qué va a pasar? no sé. Está bien, está cierto, está Entonces cierto. no se puede producir la mucosa gástrica. Ok, y el paciente va a tener una úlcera péptica porque usted le cortó el efecto protector, no solamente el efecto inflamatorio. ¿Me entendieron? ¿Sí? Háganme recuerdo. Después los siguientes puntos, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, doctores, cuando voy a hablar de farmacología, es necesario recordar algunos puntos, algunos asuntos interesantes desde parte 1 que quizás no acordábamos. Esto siempre les voy a preguntar, siempre les pregunto. Ahora vamos a hacer que esa destrucción fue en un vaso sanguíneo. Aquí estaba el vaso sanguíneo, ya saben, voy a sacar una foto con mi cámara iPhone 50 ahora, voy a ampliar, y esto son las células endoteliales, ¿ya? El mismo esquema que era allá, aquí también es, le destruye eso, y al destruir, empieza a extravasar sangre. Hay una perca, hay una hemorragia. Essa célula que fue lesionada, le da su último grito de auxilio, de alerta, y le dice, aquí, hola, me están destruyendo. Entonces la COX-2, aparte de activar ese sistema, también me da una señal llamada tromboxano A2. Es como si fuera una antena de radio que se pone acá y empieza a emitir señal. Y ese tromboxano A2, ¿qué va a hacer? Y va a unir las plaquetas para que pueda cortar el sangrado y activar la coagulación. ¿Escucharon eso o aprendieron eso cuando le hablaba de los 13 factores de coagulación? ¿Se acuerdan? ¿Sí? No sean mentirosos, al final se acuerdan los 13. Pero se acuerdan de los factores de la coagulación. ¿Saben los 13? Vale 10 puntos. Díganme cuál es el 6. Ya, perdí. ¿Quién sabe cuál es el 6? No vale punto más. Vale un punto para que me diga el sexto factor de coagulación. Doctor, ¿puede volver a repetirlo, por favor, lo último que dijo? Ya, solo si usted me diga cuál es el sexto factor de coagulación. Ay. No hay, el sexto factor no hay. De los 13, el sexto es el único que no existe. Así como activar y actuar en el manejo del dolor, esa cascada también me sirve para llamar auxilio en el caso de una ruptura, de una pinchada en un vaso sanguíneo. En otras palabras, usted va a colectar sangre, va a una posta de salud o en su clase de fármaco, va a sacar sangre de su compañero. Al momento de funcionar una vena o una arteria o cualquier vaso sanguíneo, aquí está el vaso sanguíneo, y aquí viene usted con su agujita y me funciona. Al momento de funcionar, de poner la aguja, me está rompiendo estructuras. Y cuando usted saca la aguja, así se queda el vaso sanguíneo, ¿cierto? Sí. Y empieza a sangrar. Entonces, ¿qué hace? Esa célula que usted destruyó,
me va a liberar los fosfolípidos de membrana, porque esa célula también tiene su pared celular, su membrana, y aquí me va a tener ácido araquidónico. Me va a actuar a COX-2, va a degradar ese ácido y me va a producir esto, pero también me produce esto, un elemento llamado tromboxano A2, que es como si fuera una antena para avisar a las plaquetas que estaban rodando por la sangre y diga: plaquetas, véngase acá por favor, porque me acabaron de furar, y las plaquetas se aglutinan, cortando la hemorragia que tiene el paciente. ¿Entendieron? ¿Entendió? Sí, sí. ¿Preguntas ahí? ¿Entendieron todo? ¿Sí? Listo. Descansen su cabeza. No, falta uno. Eso resume toda mi materia del primer parcial. Lipooxigenasa, otra enzima. Essa outra enzima também pode actuar aqui em ácido araquidônico. E quando atua a lipooxigenasa, o que hace é um processo chamado quimiotaxis. Um fungo. Quem sabe o que é quimiotaxis? Fisiologia, que se fala. Quando passa do lavado sanguíneo para os tecidos, os fatores de... Mais ou menos. Não? Um ponto. A água. Yo no sé explicar bien, pero sé que sería como llamar. Llamar quem? La célula. Qual célula? Defesa. Bien, um ponto, hágame recuerdo. Quimiotaxis é o processo chamado de recrutamento celular de las células de defesa. Lo que vai liberar são os leucotrienos. E esses leucotrienos são eosinófilo, basófilo, monócito, macrófago. São as células do sistema imunológico que vêm pelear contra quem lhe está fazendo dano. Em resumo, agora tem que entender 100%. Toda vez que chega uma infecção ou qualquer elemento que me produza dano, destruição celular de forma patológica, necessito primeiro tentar defender-me. Nadie vai ganhar um punhetazo ou uma pinchada ou qualquer coisa e vai quedar aí esperando, a menos que vá alejar para que não siga sendo isso. E esse é o mesmo processo que passa quando eu destruo patologicamente uma célula. Me libera fosfolípidos por la destruição. Esse fosfolípido me genera algo chamado ácido araquidônico quando a fosfolipasa lo degrada. E aí, se estou falando de patológico, vamos aqui. Se estou falando de algo normal que passa em corpo por morte celular, nos quedamos aqui. Entenderam? Se é patológico, primeiro, alguém vem e me pincha, me põe uma agulha. Ao mesmo momento quero sacar, sim ou não? Não quero sacar meu braço para defender-me? Isso é resposta de dolor. Ao mesmo momento, há um intento de vasoconstrição. O vaso sanguíneo intenta diminuir seu tamanho para que não siga pinchando-lhe, para que não siga lhe produzindo mais dano. Isso é dado por as prostaglandinas pró-inflamatórias relacionadas com a COX-2. Quando saco essa agulha, é o tromboxano A2 que me está actuando, porque me está levando as plaquetas, me corta a hemorragia. E ao mesmo tempo, quando alguém tenta lesionar-me, se ativa lá a lipooxigenasa, que chama a célula de defesa para não seguir peleando. Sabe, esses 2 minutos de tempo, organize essa ideia em sua cabeça. E tentem poner todo isso em resumo de 2, 3 minutos. Ok? Organize, ponga isso em sua cabeça. Haga suas aportes. Para tosse, na morte celular programada, solamente a COX-1. Mas quando há demasiada quantidade, aí já tenho algo patológico, algo que me está produzindo dano de outra forma. Entenderam? Sim. Por exemplo, sabem que é ressaca? Sim? Essa sim, não? Quando o paciente está com alteração posterior a uma borrachera, tu célula do sistema nervioso central se desidrata, porque ali anterior eliminasse toda a água que tinha disponível. Essas células do sistema nervioso central são muito sensíveis e quando empieza a desidratar-se muito, empieza a ter fragmentação, a ter muerte neuronal. E essa muerte acaba liberando muito ácido araquidônico. Então, tenho dolor de cabeça, cefaleia. E tomo um paracetamol,
y disminuye el dolor. Pero si yo tomara solamente agua, también solucionaría. ¿Me entendieron? ¿Ya? Entonces, son detalles de la farmacología. ¿Alguien falta poner su nombre acá? ¿Todos están? Se está no grupo. Hay un link, puede mandar a sus compañeros para que ingresen mediante link también, ahí está. ¿Ok? Esas palabras, así empezamos su asignatura de farmacología. Farmacocinética, farmacodinámica, farmacognosia, farmacología, farmacoterapia, porque farmacología es la ciencia que estudia los fármacos. Pero esta farmacología, esta ciencia que estudia los fármacos, en su contenido, en su forma general, tiene otras ramas, tiene otras áreas, como por ejemplo la farmacognosia. Esta área de medicina que estudia el origen de los fármacos. ¿Ya llevaron técnica quirúrgica o no? De clínica, creo que toca ese semestre. Su docente le va a decir, por ejemplo, sobre los anestésicos. Y le va a decir que a muchos años atrás se utilizaba la hoja de papoula, la hoja del opio, para producir una sedación en el paciente, para que pudiera sacar un diente y el paciente no sentir ese dolor, para durante una amputación el paciente no siente ese dolor. Entonces, ¿qué agarraron? Agarraron la hoja, el opio en sí, ¿ya? Ese elemento, y le transformaron en un fármaco que se llama opioide, un tramador que nós usamos hoy día. Entonces, farmacognosia estudia el origen. Nosotros vivimos en una área amazónica fantástica con miles y miles de plantas, tés y hierbas medicinales, y seguramente sus abuelos o sus abuelas saben mucho más de farmacología porque yo que doy clase a 3 años de farmacología. ¿Sí o no? Cuando uno está enfermo, la abuela dice: no, hijito, vení que te voy a hacer un té de tal cosa. ¿Será que funciona o no funciona? ¿Es hechizo o es conocimiento? Es conocimiento. ¿Por qué? Porque años y años y años ya se viene la población sin tener tanta cosa farmacológica industrializada. Trabajaba con la medicina natural y esto se estudia en farmacognosia. Los elementos del conocimiento popular transformado en el conocimiento técnico farmacéutico. ¿Entendieron eso? ¿Usted me pregunta eso? No. Farmacoterapia, la base fundamental de mi asignatura. ¿Cómo utilizar los fármacos para dar un tratamiento a un paciente? Quiero que ustedes entiendan que el paciente con dolor de cabeza, con cefaleia, con fiebre, con resfrío, con dolor a orinar, cualquier tipo de dolor que tenga, necesita recibir el medicamento adecuado, el medicamento correcto. Y para saber qué fármaco administrar y en qué dosis, qué cantidad de cuidar, necesita conocer la farmacoterapia, la aplicabilidad de los conocimientos farmacéuticos en mi paciente. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Otro es la farmacotécnica. La farmacotécnica, ustedes no son bioquímicos, son médicos. Médicos van a necesitar saber que un medicamento puede ser elaborado en un comprimido, en una pastilla, en una cápsula de liberación retardada, de liberación prolongada, y eso va a tener diferencias en mi paciente. Si tengo un paciente que está con exceso de ácido clorhídrico y le doy en comprimido, puede ser que ese exceso de ácido clorhídrico lo destruya el fármaco antes de llegar a su parte donde iba a absorber. ¿Entendieron? Por ese motivo, yo tengo algunos fármacos que son hechos a base de gelatina, cápsulas de gelatina blanda, que consiguen, en vez de ser destruídos por la mucosa gástrica, por el ácido clorhídrico, son pasados directo hasta la parte del intestino, sin que el ácido le afecte. Entonces, esta es en base a la preparación, a la manipulación de los medicamentos. No son bioquímicos, no voy a exigir que sepan preparar o manipular ciertos elementos, pero vão necessitar aprender que as formas farmacêuticas
y tiene su importancia clínica para nosotros en cuanto médicos. Dar un tratamiento a un paciente en tableta no es lo mismo que dar en cápsula. Tiene sus ventajas y sus desventajas, cada una de ellas. Vamos a aprender eso aquí también. Y cuando hablo de toxicología, ¿ya? Es saber que cada fármaco tiene una dosis máxima y una dosis mínima. Y fármacos que yo lo utilizo de forma inadecuada, paciente al cielo y ustedes al palmazo. ¿Ya? Me dan una dosis inadecuada, me mata un paciente imaginario este de nosotros, no hay ningún problema. Pero me sobredosifica un paciente y me causa un daño permanente o reversible, sea como for, para responder legalmente. Aquí, equivóquense cuantas veces quieran. ¿Está bien? O un día que ustedes estén en una emergencia y tu mamá llega con un niño desesperado en el brazo, llorando, pidiendo auxilio. Doctor, ¿sabe qué? Mi hijo se comió 50 tabletitas de paracetamol que tenía en casa. ¿Qué hago? ¿Ustedes se sientan y pueden llorar con la madre? No, tiene que dar tratamiento. Simples, mamá, ahorita le saco. Le dice, trágame mi N-acetilcisteína. Y ese es el antídoto para intoxicación por paracetamol. El fármaco más consumido en el mundo, como analgésico y antipirético, puede intoxicar, puede matar a un bebé o un paciente adulto si usted me sobrepasa la dosis. ¿Entendieron? Droga, antídoto, efeito. Vamos a estudiar eso también. Saque una foto. ¿Puedes repetir el nombre del antígeno del paracetamol? Por intoxicación por paracetamol, el antídoto es N-acetilcisteína. El mismo, la acetilcisteína que tomábamos para el COVID, ¿no? Para sacar el moco, ¿tomaron o no? Sí. El mismo, ¿ya? También un poco. Dosis máxima de paracetamol, les voy a pasar todavía, calma, no se desesperen. ¿Ya? N-acetil. ¿Me lo puede escribir, doctor, por favor? Sí, es fácil, hombre. Súper fácil. ¿Ok? Entonces vamos estudiando, vamos avanzando y en base a estos, principalmente la aplicabilidad, la toxicidad, vamos a trabajar. Ahora, aquí y aquí, atención. No quiero que me memoricen eso, que decorem, que, como lo digo, farmacocinética é isso, farmacodinâmica é isso, não me interessa que venham para memorizar. Quero que entendam isso, porque cada fármaco que vamos avançar tem sua farmacocinética e sua farmacodinâmica. Entenderam? Se por si acaso les agarrem farmacologia 2, não les vão perguntar, dígame doutor, ¿qué es la farmacocinética y qué es la farmacodinámica? No les voy a pedir eso porque ahora les voy a hacer posible y imposible para que no me demoren, me entiendan qué significa cada uno de estos elementos. Como por ejemplo, la farmacocinética, el paso del fármaco en el organismo. Aquí usted, el paciente A ver, me decide ingerir un medicamento por vía oral. Ese fármaco ingresa, pasa por la parte digestiva y va a llegar del esófago hacia el estómago. Una vez que llega al estómago, el ácido clorhídrico lo que va a hacer es deshacer unos componentes que nosotros llamamos de excipientes. ¿Ya? Excipientes. Ese componente blanquecito que usted ve acá que están subiendo, ¿ya? Son productos, son elementos que no tienen ninguna función, excepto proteger el principio activo, el fármaco en sí. Entonces, cuando llega al estómago, el ácido clorhídrico me degrada esto para que este otro elemento pueda pasar para la siguiente fase, en ese caso el duodeno. ¿Entendieron eso? ¿Ya?
Ao administrar esse fármaco por via oral, isso vai passar. Esse fármaco tem a parte blanquecita, fíjense la outra que vai aparecer, é verde. Aí é o princípio ativo. Aí é o fármaco em si. Esse mecanismo já faz parte do primeiro processo para que o fármaco possa ser absorvido. Ele passa do duodeno e do duodeno vai à parte do intestino, o intestino delgado, jejunum e hígado. Aqui, no intestino, eu tenho uma circulação chamada enterohepática. Enterohepática, ou seja, do intestino hacia o hígado. Então, quando você consome uma tabletita de paracetamol, ela vem por el esôfago, me chega ao estômago, o elástico clorídrico separa uma coisa da outra e a parte que está, a função do fármaco, vai à parte do intestino. Aí, o intestino, as venas, que fazem parte da circulação, me absorvem o fármaco. Primeiro processo da farmacocinética, absorção. El paso del fármaco hacia al torrente sanguíneo. ¿Ok? Me absorve a sangre y me manda para el hígado. Segundo proceso, metabolismo. Esse fármaco que foi tomado por via oral não estava listo para funcionar, pero lo manda al hígado para que el hígado, que é o laboratório del cuerpo, lo active, lo deje preparado para hacer su función. ¿Están entendiendo? Aquí, cada una de las formas de presentación del fármaco tiene una función o tiene un lugar o tiene un mecanismo para activar. Por ejemplo, si le doy comprimido o comprimido recubierto, es mucho más fácil que el ácido clorhídrico lo destruya y mande solamente el principio activo. Pero si le doy cápsula de gelatina blanda, ¿ya? El ácido clorhídrico no lo destruye por completo, lo empieza a corroer. Y cuando llega a la pared del intestino delgado, ahí recién se me rompe la bolita para liberar ese fármaco. Y ahí se absorbe igual al otro. Pero aquí es porque el fármaco, el principio activo, es muy sensible al ácido. Si entra en contacto con el ácido, lo iba a desactivar, lo iba a destruir antes que llegue allá. Esto vamos a aprender cada fármaco con sus particularidades. Pero una vez que ese fármaco llega al hígado, aquí viene el segundo proceso. ¿Cómo se llama? Metabolismo. Funciona así. El fármaco que ingresó era paracetamol. Su otro nombre es acetaminofén. ¿Ya? Ese es su nombre genérico. Acetaminofén. ¿Ya? Eso vamos a avanzar más adelante. Estoy haciendo una introducción. Ese acetaminofeno pasa por un lugar llamado citocroma P34 y citocroma P450. No le pregunto eso, no se desespere, pero sepan que ese fármaco va a pasar por un lugar del hígado para que pueda metabolizarse y transformarse en una molécula capaz de ejecutar su función. ¿Entendieron eso? ¿Cuál es la función del paracetamol? Analgésico y antipirético. Y para disminuir el dolor o disminuir la fiebre, esse acetaminofén não tem função, não consigue, exceto se ele está em sua forma ativa. Entenderam? E para que pueda ser ativado, tem que passar por ali. Se le doy por via oral. E uma vez que ele está activado, ¿no? vai circular por el cuerpo, vai fazer sua função e depois que circula, primeiro é absorção, metabolismo, distribuição, é distribuído por el cuerpo, por donde tiene que ir, distribuição, e depois que sale, que é distribuído e que já cumpriu o que tinha que fazer, vai ser eliminado. Então, todo fármaco que eu tomo por via oral passa por esses 4 mecanismos: se absorve, se metaboliza, se distribui, vai onde tem que atuar e, por último, é eliminado. Os fármacos podem ser eliminados por la urina,
por la materia fecal, por el sudor, por la sangre, por varios elementos. ¿Entendieron? Esto, el estudio de esos 4 elementos se llama farmacocinética. El efecto del fármaco al pasar por el cuerpo. ¿Entendieron? O sea, el efecto que el cuerpo ejerce sobre el fármaco, en otras palabras. Organicen esto. Hagan su apunte bien de esto. Vamos a avanzar eso en otras veces. Eso es solo una introducción. Les digo con cara de preocupados. Calma. Significa que el efecto va a ser más rápido? No necesariamente. El efecto del fármaco va a ser mucho mejor, mucho mayor su potencia. ¿Por qué? Porque de 100% de fármaco en consumo, se queda a veces 70% perdida por el jugo gástrico. Y lo que llega al intestino delgado, lo que se absorbe en menor cantidad. Si le doy en cápsula blanda, se liga mucho más cantidad al intestino delgado. Mucho más fármaco se consigue absorber, entonces mucho más efecto va a ser. En otras palabras, si le daría un ibuprofeno de 800 miligramos en tableta, en cápsula le puedo dar uno de 600. ¿Me entiende? Menor cantidad de fármaco, mismo efecto o mejor efecto. Por eso es importante saber las presentaciones y en la práctica ustedes van a ver que un fármaco actúa mejor y otro actúa peor. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Tienen pregunta? Y cuando hablamos de ortopedismo, no veo el ibuprofeno tanto en cápsula y tableta, y si hablamos en jarabe. Lo mismo. El jarabe, él es un preparado, ¿ya? Que él no tiene tanto efecto, el ácido clorhídrico no lo destruye mucho. Su preparado, su composición, va directamente al intestino delgado. Y ahí al intestino, lo que es absorbible, se va, y lo que no se absorbe, se elimina por materia fecal. La única diferencia es que las cápsulas, los comprimidos, las tabletas, yo tengo un proceso de protección que lo recubre. Y en el caso del líquido, no tengo esto. Lo que llega, pasa directo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Qué pasa con el paracetamol sublingual? Yo sé que el efecto es más rápido y más potente. ¿Cómo Ya. se absorbe? Ahorita le explico esa tu pregunta. Ya dame un segundito más. ¿Algo más? Ya. Próximo paso es entender esto. La farmacodinamia. Justamente lo que me preguntaba su compañera. Aquí tengo un paracetamol en tableta, tengo un paracetamol en comprimido, tengo paracetamol en jarabe, tengo paracetamol efervescente y tengo paracetamol endovenoso. Son varios elementos de ese paracetamol, y para estudiar el efecto que el cuerpo ejerce sobre él, aquí tengo que saber la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? El efecto que el cuerpo tiene sobre el fármaco. Por ejemplo, si le doy ese paracetamol por esta presentación, por esta o por esta, una de esas 4, ¿ya? Por tableta, por cápsula, por comprimido, por efervescente, ese fármaco me va a hacer metabolismo de primer paso. Metabolismo de primer paso. Va a tener que hacer ese mecanismo que pasamos. Va al estómago, después va al intestino, va al hígado, es activado, y después que activado recién va a actuar en el cuerpo. Tarda más o menos 30, 40 minutos para hacer su efecto. Pero, si le doy un fármaco por sublingual, por vía retal, o por vía endovenosa, o por el músculo, ese fármaco no tiene que pasar por el hígado. Ya está activado, ya está en funcionamiento, y me hace efecto a los 2, 3, 4, 5 minutos, porque ya tiene su principio trabajado. Eso es farmacocinética, ¿ya? Y la farmacodinamia, pessoal que ir embora, não vão. Y la farmacodinamia literalmente es el mecanismo de acción de ese fármaco. ¿Cómo que ese fármaco actúa? Por ejemplo, del paracetamol, ele actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandina. ¿En qué lugar? En el sistema nervioso central. ¿Sabe esa tabla del ácido araquidónico que le mostré? Ahí, en el sistema nervioso central,
ele me inibe essa produção de prostaglandina, as prostaglandinas pró-inflamatórias. Vamos acá. ¿Se acuerdan de eso? Prostaglandinas pró-inflamatórias, ele me atua bloqueando a COX-1 e a COX-2 para que não se forme isto, as pró-inflamatórias. Entenderam? Isto é exatamente o que diz acá, pero com uma linguagem muito mais complexa. Isso é sacado de Goldman e Hilbert. Se você vai por Aristide, vai dizer, atua inibindo a COX-1 e a COX-2. Resultante, não há dolor e não há fiebre. Muito mais fácil. Sim ou não? Actúa sobre o hipotálamo regulando a temperatura. Então, a farmacodinamia é o efeito que o fármaco tem sobre o organismo. A função do fármaco sobre o organismo. Isso é farmacodinamia. Não necessito que me conozcam, solamente memorizar isso, porque cada fármaco que vamos avançar tem sua farmacodinamia, tem sua farmacocinética. ¿Está bem? Esto no, le voy a avanzar después, y eso le voy a avanzar después. Ahorita son las 3:39.